después se retira porque las circunstancias bélicas lo obligan a, pierde en Yuquerí, pierde y vuelve a perder y vuelve a perder, y en cada batalla le matan cientos y cientos de hombres, le va quedando únicamente las puertas del Paraguay. Entrar a Paraguay era un desafío. Ahí mandaba Capaz Rodríguez de Francia. Francia tenía una beta paranoica, era un hombre ilustrado, como buen paranoico sospechaba de todos. Ahí arreglan que trasladarlo a la villa de Curuguatí. Ahí surge el Artigas Labrador. Fructuoso Rivera, estamos en la década de 1830, envía nada menos que a su hijo José María y a ofrecerle que retorne, que el Estado se hace cargo. Él se niega a volver. Y dice una frase terrible, le dice, yo ya no tengo patria, le dice a él. En esta última etapa de la vida de Artigas, 5 años hasta su muerte en 1850, hay testimonios valiosísimos acerca de la fe cristiana del prócer. El personaje más significativo es la figura de Juan León Benítez. Este señor era nieto del presidente Carlos Antonio López. ¿Por qué es importante este personaje, al que todos conocían como Lópezito o López Chico? Porque era el nieto del presidente. Es fundamental porque fue el último testigo ocular que vio con sus propios ojos a Artigas en el Paraguay. Cuenta Juan León algo así: el general José Gervasio, cómo me quería, era un buen cristiano. Todas las tardes nos reunía a los chicos del barrio y nos enseñaba la doctrina cristiana. Y luego, por supuesto, está ese libro religioso impresionante que le hace como obsequio, le lleva como obsequio el hijo de su gran amigo Yegros, que lo visita y le lleva la conversación consigo mismo. Ese es el título del libro religioso. Y ese libro es un libro de altísima reflexión religiosa, de reflexión en soledad a propósito del Dios, del sentido de la vida, del comportamiento piadoso. Entonces, ellos insisten en un Artigas que daba catecismo a los niños y que les leía la Biblia, y presumiblemente este libro que atesoró hasta el final, ¿no? En el caso particular de la relación de Artigas con los indígenas, hay que recordar que Artigas tiene una ventaja. Su abuelo, Juan Antonio, que es uno de los fundadores de Montevideo, ya tenía mucho vínculo con los indígenas, negociaba mucho. O sea que Artigas de niño, él ya sabe, su familia está vinculada al mundo indígena, y eso es una enorme ventaja a la hora de conducirlo. Si uno ve las cartas de Artigas que le manda, por ejemplo, al gobernador de Corrientes, muestra una gran comprensión del mundo indígena. Es más, él dice, son salvajes, pero saben reconocer el bien, no ignoran el bien. A esta gente la podemos incorporar a un proyecto. Entre otros testimonios, tenemos que recordar al mismo hijo de José Artigas, José María Artigas. En el año 1846 va a visitar a su padre al Paraguay con la intención de traerlo a Montevideo. Por distintos motivos, Artigas no quiere regresar a Montevideo, prefiere morir en Asunción del Paraguay, ¿sí? Pero cuando regresó José María aquí a Montevideo, publicó en un periódico un testimonio muy potente y relata que él vio todos los días a su padre rezando el rosario con los indígenas alrededor suyo, arrodillados, en guaraní,
idioma que José Artigas conocía desde su juventud. Entonces, el hijo de Artigas cuenta que vio todos los días cómo Artigas rezaba el rosario a coro, es decir, él rezaba una parte tanto del Padre Nuestro como de la Ave María, y los indígenas le respondían. Presupongo que en tanto dolor y tanto aislamiento y tanta cosa que dejó atrás en esos 30 años en Paraguay, se tiene que haber acentuado su fe como un mecanismo de compensación y de explicación ante el mundo y la vida. Su muerte no fue misteriosa, fue una muerte, como decía la página muy respetuosa y preciosa que se escribió en la prensa paraguaya cuando él murió por el peso de los años, porque es la ley de la vida, algo así era la frase, y terminaba con una fórmula habitual en las partidas de defunción que decía: séale la tierra leve, sea leve la tierra que lo cubre, o sea, un buen destino para la posteridad. Pero él muere de muerte natural, muere de vejez, ya estaba tan viejito que una vecina en esa casona dentro de la casa de los López tenía la costumbre, habían pautado que él ponía una banderita roja si se sentía mal. Tenía achaques de la edad y murió de muerte natural, murió con los sacramentos, murió acompañado de algunos vecinos. Y muere en septiembre de 1850. Digamos, no es mucho lo que más se puede saber porque no tienen una partida de función. Hay una partida, un acta de entierro. Cornelio Cantera se llamaba el cura del cementerio de Asunción. Dice: el día de la fecha, creo 23 de septiembre, enterré el cuerpo de José Artigas, adulto extranjero. Y eso es lo que parece decir, todo lo que le resuena al cura que tiene que anotar en el acta. Y lo llevan muerto en una carreta bamboleante, ¿no? Y lo entierran con 4 o 5 personas, le dan sepultura. Se dice que él pedía por el caballo. Tenemos el testimonio entonces de los familiares de quienes lo asistieron en su muerte. Se llama un sacerdote, le administra lo que se suele llamar como los últimos sacramentos. Él quiere levantarse para recibir al sacerdote, ya estaba en la cama, y luego vuelve al lecho, pero ya a punto de morir. Y en ese momento se yergue en el catre y dice: ¿y mi caballo? ¿Dónde está mi caballo? Tráiganme mi caballo. Y esas son sus últimas palabras. Yo creo que es todo un símbolo, que es un paradigma de lo que él fue, porque recorrió la banda oriental a caballo, que hizo la patria a caballo y que llevó a los pueblos de la famosa Liga Federal también a caballo. La muerte es el 23 de septiembre del año 50 y se sabe acá increíblemente en febrero de 1851. O sea, 4 meses después llega la noticia al Uruguay. Hay que tener en cuenta que obviamente la forma de comunicación era muy precaria en aquel momento. Y a partir de allí vamos a ver que en 1855 se va a hacer la repatriación de sus restos, o sea, se van a traer sus restos de Paraguay al Uruguay, ¿no? Ahí hay un cuadro de Domingo Puch que muestra el momento de la bajada de esos restos en una urna de latón, que no es la que está en el mausoleo, es otra más precaria. Llega esos restos y por otro lado vamos a ver que la llegada de los restos significan que no hay actos en su momento, porque Artigas no era héroe, no era prócer todavía, nos falta mucho todavía para eso. ¿Y qué es lo que sucede? La urna va a un galpón en el puerto y 14 meses está allí. Fíjense ustedes cuál era la atención que se tenía sobre él en ese momento. En el interín asume en el año 1856 un sobrino nieto de Artigas como presidente de la República, que es Gabriel Antonio Pereira, ¿no?
Gabriel Pereira lo que va a impulsar es, vamos a rescatar obviamente a Artigas de ese lugar en el puerto y ponerlo en el panteón familiar, porque él era sobrino nieto del prócer. Los restos van al panteón familiar de los Pereira, era una familia acaudalada de aquel Montevideo, y luego cuando más adelante se construye el Panteón Nacional, en el mismo cementerio central, es trasladado al Panteón Nacional. O sea que todo esto es un proceso muy, muy interesante, pero que todavía no le suma a la creación, a la construcción del mito, ¿no? Bueno, con relación a la Artigas post-mortem, o sea, a la construcción del héroe, primero tenemos que pensar de que la gente que había quedado aquí, o sea, ¿quién era senador? Barreiro, ¿no? Barreiro había sido preso por Artigas en purificación. ¿Quién eran los otros? Santiago Vázquez. Cuando Santiago Vázquez había llevado una remesa a purificación y se había quedado con un 3%, Artigas, obviamente que no le cayó muy bien y se pelearon. Entonces, gran parte del Senado, gran parte de la Cámara de Representantes, gran parte de los que estaban construyendo el Uruguay, eran enemigos o pensaban mal de Artigas. Entonces, obviamente que esos primeros años empezó a cundir toda la leyenda negra, ¿no? Lo que siempre hablamos, ¿no? El haz de luces y de sombras, obviamente que aparecieron todas las sombras. En principio, digamos, la actuación de Artigas era muy cuestionada y se le acusaban a Artigas los crímenes más espantosos, ¿no? Una cosa terrible. Domingo Ordoñana, un estanciero muy importante de origen español, vasco, que fundador de la Asociación Rural del Uruguay, por ejemplo, es el que le financia a Blanes el cuadro El desembarco de los 33. Él era dueño de la estancia donde estaba la playa de la Graciada, o sea que lo invita a Blanes, Blanes toma del natural la playa. ¿Por qué Ordoñana le pidió a Blanes que hiciera el desembarco de los 33 y no que hiciera, por ejemplo, el éxodo del pueblo oriental o que hiciera algo que tuviera que ver con la actuación artiguista? Porque a Ordoñana Artigas no le caía bien porque había promovido el reparto de tierras y eso está mal. Él como estanciero lo veía muy mal. Entonces había como dos relatos paralelos, el relato de los 33 y el relato de Artigas, como que no pegaban muy bien entre sí. E incluso había quienes promovían más bien a La Valleja y la cruzada de los 33 como el punto principal, el eje central de la historia. En 1860 hay un hecho muy importante y es la primera biografía sobre Artigas, que es Vida de Artigas, de Isidoro de María, que va a construir, sin ninguna duda, contribuir a esa construcción. Pasan 20 años, ¿no? Y asume como presidente Máximo Santos, militar que va a reivindicar a Artigas. Y entre un poco ese interés que tiene en resaltar la figura del Artigas, sobre todo el Artigas militar, está generar y crear el monumento, ¿no? Cosa que generó un debate muy fuerte porque no había forma de juntar a Artigas con la independencia. Artigas tendría que estar en una plaza que no fuera la Plaza Independencia, porque después de todo Artigas le ofrecen la independencia y la rechaza. Le ofrecen la independencia del territorio 2 veces y las 2 veces lo rechaza. Y es muy interesante el debate, porque por un lado unos dicen, bueno, Artigas es una figura de todo el territorio, de toda la región, si no la nacionalizamos ahora, alguien se la va a quedar, entonces hay que apurarse a quedarse con el héroe. Pero por otro lado otros dicen, bueno, pero ¿qué le tenemos que agradecer a Artigas? ¿Es el héroe de la independencia? No, no lo es. Es el que promovió la organización del país, tampoco. Es ¿dónde está lo que tuvo de bueno Artigas? Es decir, resultaba difícil encontrar allí una historia de Artigas. No se concreta la idea del general Máximo Santos y pasa algo que realmente también suma a que este mito no estaba consolidado. En 1896 se coloca frente a lo que es hoy el edificio Artigas de Presidencia, ex Palacio Esteves, una estatua de Joaquín Suárez. Joaquín Suárez tenía todas las virtudes, era civil y no militar, estaban en pleno gobierno militar con Santos, entonces exaltar a un militar parecía, bueno, por algo Santos le daba tanto impulso a la figura de Artigas. Por otro lado, Joaquín Suárez había estado siempre del lado de la independencia, pero no había participado en las guerras civiles, porque en aquella época la lectura que había de la Guerra Grande
era que había sido una guerra de independencia. Y allí Joaquín Suárez había sido el héroe. Entonces, digamos, más bien lo que se impulsaba era la construcción de un monumento a Joaquín Suárez, que fue el primer figura del pasado que tuvo monumento en este país. Pero la figura de Joaquín Suárez tengo para mí que era poco convocante. Es decir, Joaquín Suárez es muy urbano, es muy civil, tiene poco carisma como una figura y además había, digamos, y eso lo mencionan muchos, una especie de corriente popular de base rural que promovía la figura de Artigas. Y después la trayectoria, digamos, fue evolucionando y empezó a pintarse un Artigas que tenía menos elementos militares y más elementos civiles, donde se lo presenta más rodeado de población, digamos, y representante, puente de esos distintos grupos sociales, que como jefe militar. Creo que Artigas tomó peso en 1910. Creo que allí Artigas se construye, se configura como el héroe nacional, porque allí se juntan dos circunstancias importantes. Por un lado, 100 años de la Revolución de Mayo, y por otro lado, el conflicto con Buenos Aires por la jurisdicción del Plata, que fue un conflicto muy duro, que se veía como una agresión de Buenos Aires, del gobierno de Buenos Aires sobre el Estado del Uruguay. Entonces allí, en 1910, se construyó una imagen de Artigas que un poco figuraba como contrafigura de la Revolución de Mayo. Es decir, el Uruguay participa en los festejos de la Revolución de Mayo, pero va a establecer su propio festejo, y el eje de ese festejo va a ser Artigas. Hay una anécdota muy interesante que tiene que ver con una feria en Washington. Le piden a cada país que participa, en una feria de las naciones, que pongan un retrato de su prócer. Y preguntan desde Washington aquí, la delegación uruguaya, ¿qué retrato ponemos? Y la respuesta fue automática, ponemos el de Artigas. O sea, era un poco que a nivel oficial se reconocía la figura de Artigas como una figura que unía a todos los orientales, y por eso que se dispara todo el proceso del monumento. En 1910 se publica la epopeya de Artigas por parte de Juan Zorrilla San Martín, que va a oficiar de bases del concurso. En 1913 se lanza el concurso. Tiene 45 postulaciones y quedan 2 finalistas, ¿no? Los finalistas son, y había 2 modelos, ¿no? El local criollo, que era el modelo de el gaucho más modesto, y la otra que compitió fue la que ganó. Esa propuesta ya más universal, ¿no? Más, puede decirse, monumental, que tiene que ver un poco con el héroe triunfante. El héroe Artigas no podía ser un héroe que tuviera un aspecto modesto. Los héroes tienen que tener, como dijéramos hoy, glamour, ¿no? Tienen que tener realmente un porte de héroe, y este monumento lo tenía. Artigas, cuando uno lo mira, es Augusto, el emperador romano. O sea, si bien no correspondía a los relatos, por ejemplo, de Damaso Antonio Larrañaga, cuando, por ejemplo, lo va a visitar a Purificación y dice, en nada se parece a un general. O sea, muy modesto, pero en la construcción de ese país que crecía, que recibía inmigrantes, que se industrializaba, que se modernizaba, tenía que ser un héroe que representara ese futuro venturoso que el Uruguay esperaba tener. Y había evidentemente esa percepción de que el héroe tenía que ser ecuestre. Por eso el monumento a Artigas es ecuestre. Y vamos a ver que precisamente es fundido en Florencia, traído en barco, 30 toneladas, y la llegada acá significa, por supuesto, el armado o la construcción del pedestal, sobre donde está el monumento, el friso que habla del éxodo del pueblo oriental, para la gran gala que era el 28 de febrero de 1923, ¿no? Último día del mandato de Baltasar Brum,
y el día anterior a que asumiera José Serrat. Y muestran las fotos y las filmaciones de época precisamente ese momento de esplendor. Zorrilla San Martín recitando la epopeya de Artigas, ¿no? Allí una gran presencia de delegaciones argentinas y españolas. Dos de los grandes enemigos de Artigas, había sido Buenos Aires, ¿no? Y había sido el Imperio Español, que venían un poco a avalar esa nueva nación que se consolidaba, ¿no? Ese nuevo, dijera Washington Reyes Abadí, este tótem. Las tribus siempre han tenido lugares en donde ir a adorar a sus próceres o a sus dioses. En este caso, nuestro tótem, sin ninguna duda, es este Artigas, que nos sigue convocando al turismo y sin ninguna duda sigue siendo la articulación entre la historia patria y el Uruguay que se viene. Estamos en el mausoleo que guarda, en la urna que se guardan los restos del general Artigas en la Plaza Independencia. Y aquí en este mausoleo, desde el año 1977, los blandengues de Artigas custodian esa urna que ustedes tienen ahí, en la cual desde el año 1877 y hasta hoy se conservan los restos del general Artigas. Pero esta no fue la única urna. Existieron dos anteriores. La primera vino de Paraguay y en ella estuvieron los restos de Artigas desde el 20 de agosto de 1850 al 17 de noviembre de 1856. La segunda urna fue donde recibió los primeros honores fúnebres y donde estuvieron sus restos entre el 17 de noviembre de 1856 al 31 de octubre de 1877. La tercera, la actual, esta urna, fue construida por el ebanista Antonio Bernat. El 6 de junio del año 1977, los restos del general Artigas, siempre en esta urna de madera y con el mismo formato, pero con un alto de 20 centímetros de alto, es decir, pasaron a una urna de plata. Esa urna de plata es la actual y esa urna de plata fue construida por la firma Leandri Hermanos y fue totalmente sellada por el cerrajero Elvio Pena. El 20 de octubre del año 2011, en la última reparación que se le hace a esta urna aquel día pesaba 52 kilos y medio en total. La urna en su conjunto, la urna de plata, los restos de Artigas, más los herrajes, 52 kilos y medio. Una llave de esta urna se encuentra en la Casa Militar. La otra está en poder del Museo Blandengues de Artigas. Han pasado 162 años entre aquel 24 de septiembre de 1850, cuando el general Artigas fue sepultado en el Paraguay, y entre aquel 26 de octubre del 2012, cuando el traslado desde el Palacio Legislativo, el último traslado que se hace, hasta el mausoleo. Para finalizar, ya que estamos en el mausoleo y frente a la urna, descanse en paz, mi general, porque mientras exista un blandengue, la patria que usted nos dejó seguirá siendo libre y soberana. Descanse en paz, mi general.
Nos encontramos en una de las sedes del Museo Histórico Nacional, la Casa de Fructuoso Rivera, donde se encuentra instalada la exposición sobre iconografía artiguista, que se abrió hace unos años y ahora puede verse una versión reducida de la misma. Esta exposición se organizó con motivo de los bicentenarios de los episodios de la Independencia Nacional y se centró en las imágenes de José Artigas, es decir, cómo se ha construido la imagen de Artigas y qué efigies han conservado los uruguayos del prócer. La iconografía artiguista es bien interesante porque no contamos con retratos de juventud de Artigas. Es decir, en el momento que Artigas se desempeñó en la banda oriental, no había retratistas prácticamente. Por lo tanto, la primera imagen, o la primera efigie que tenemos de José Artigas es este pequeño retrato dibujado por un francés, Alfred de Marsay, en 1848, que se encuentra en una publicación sobre las misiones jesuíticas y en la cual se representa a Artigas anciano durante su exilio en el Paraguay. Se encuentra contiguo a la imagen del gobernador de Paraguay, del dictador Gaspar Rodríguez de Francia, y es un Artigas anciano calificado por el mismo de Marsay en el libro como un bandolero. Este óvalo es un óleo sobre tela pintado por Eduardo Carvajal, que es un pintor uruguayo, primer becado a estudiar pintura en Europa para aprender las pautas de la Academia Italiana, ¿verdad? Que era, en cierta forma, el lineamiento artístico del momento. En ese sentido, Carvajal lo que nos representa es un nuevo Artigas anciano en base a la lámina que se había conocido previamente y algunas indagaciones que él hace entrevistando a militares, ¿verdad?, que habían conocido a Artigas en el Paraguay y que pueden dar fe de la verosimilitud de la imagen que tenían entre ellos. Carvajal nos representa a un Artigas anciano en las selvas del Paraguay, pero acompañado por el libro de la Constitución uruguaya, es decir, ahí se está reivindicando esa idea de Artigas como un héroe o prócer nacional y a su vez vestido con el poncho, ¿verdad?, dándole un tono americanista, lo cual también es muy importante a la hora de identificar a los héroes. Esta es la primera pintura en gran formato sobre Artigas y se enmarca justamente en ese proceso de reconocimiento y de valoración de su figura que se va a mantener durante buena parte del siglo XIX. Los estudios de anatomía, para la reproducción de partes del cuerpo, musculatura, esqueleto y demás, era una de las materias que recibían los estudiantes en esas academias italianas. Carvajal, una vez que ha adquirido esas habilidades, es capaz de rotar, ¿verdad?, aquel perfil en litografía de Marsay, que era el único conocido, para dotarlo de una nueva postura y una nueva vivacidad en sus rasgos. Para eso el artista primero construye una serie de carbonillas, una serie de dibujos preparatorios previos que le permiten conocer esa fisonomía y recrearla de la forma más verosímil posible. Y luego el artista realiza una serie de bocetos al óleo antes de alcanzar la obra definitiva. Estos estudios preparatorios le permitían al artista, por un lado, tomar conciencia de cómo iba a quedar su obra, saber claramente cuál iba a ser el resultado final, pero también era lo que podía enseñar a testigos que habían conocido a Artigas para que acordaran o no respecto a la fidelidad de esas facciones que Carvajal evidentemente no había conocido en persona. Este retrato está inspirado en un retrato genérico de los presidentes y próceres nacionales que tiene su punto de partida en un retrato que pinta el francés Amadeo Gras en 1833 del presidente Fructuoso Rivera. Esa postura y esa actitud de figura de poder y de autoridad es la que van a tomar muchos artistas para reconstruir la efigie de nuestros próceres. Y esta es la que toma también este artista italiano, Marraschini, para realizar el general Artigas, que utiliza por primera vez ese uniforme de general. La década de 1880 va a ser testigo de una transformación en la iconografía artiguista. Por un lado, a partir de un decreto del gobierno de Santos, se designa a Artigas como general de la República.
De allí que los artistas comienzan a representarlo con ese uniforme, el uniforme de general del ejército uruguayo del periodo santista, con las facciones del Artigas anciano, ¿verdad? Una cuestión que debe considerarse en la medida que ese uniforme no se utilizaba, ¿verdad?, por las tropas orientales cuando Artigas llevaba adelante el proceso de la Revolución Oriental. Y por otro lado, se va a dar un fenómeno de rejuvenecimiento de sus facciones, que es lo que realiza Juan Manuel Blanes en un óleo sobre tela que se encuentra en el Museo de Presidencia, que es el Artigas en el Puente de la Ciudadela. El Artigas en el Puente de la Ciudadela es importante por dos cuestiones. Una es porque nos encontramos en un momento, la década del 80, en que la figura de Artigas cobra una relevancia muy fuerte durante el periodo de Santos como prócer oriental. Entonces, colocarlo en contraste con lo que era el principal símbolo del poder español en el Río de la Plata, como era la Ciudadela, que era una fortaleza militar, es significativo. En la década del 80 vimos que Blanes crea una de las imágenes referenciales de la iconografía artiguista al representar a Artigas en la puerta de la Ciudadela. Como artista formado en Florencia, también en las pautas de la Academia Florentina, Blanes lleva adelante un intenso trabajo, no solo de construcción de la figura de Artigas, como ya había hecho Carvajal, sino que además lleva adelante un proceso de rejuvenecimiento de esas facciones para poder ubicar a Artigas en un contexto temporal, ¿verdad?, que comienza a ser necesario. Blanes lleva adelante, por lo tanto, un proceso de rejuvenecimiento a través de una serie de carbonillas y de un boceto que se llama Máscara, donde lo que estudia Blanes es la construcción de la musculatura del rostro, de la estructura ósea de ese rostro. Eso formaba parte del aprendizaje en las academias que les permitía sortear las dificultades que enfrenta la pintura de historia, porque en cierta forma Blanes lo que está haciendo es introducir a Artigas en la historia y por lo tanto en el arte de perspectiva histórica. Nos encontramos frente a la pintura La rendición de Posadas, también conocida como Batalla de las Piedras, pintada por el hijo, uno de los hijos de Blanes, por Juan Luis Blanes, una pintura que queda inconclusa por el fallecimiento del pintor en 1895. Se le pide entonces a su padre, a Juan Manuel Blanes, que complete la pintura, pero Blanes padre declara que le genera una enorme crisis emocional tocar la obra de su hijo y que la obra ya es claramente legible sin necesidad de que él lo intervenga. De hecho, podemos ver que la pintura quedó bastante completa, exceptuando algunas zonas que están solamente dibujadas, como es el rostro de algunos de los participantes en la escena y algunos de los caballos que están abocetados. Lo interesante es que estamos aquí ahora sí frente a una pintura de historia, es decir, Artigas inserto en un acontecimiento. Un acontecimiento que también, en cierta forma, está reconstruido. Tampoco contamos con registros dibujados o pintados de la batalla en el momento de haberse desarrollado. Es decir, piensen ustedes que esta pintura se pintó más de medio siglo después de protagonizados los hechos. Por lo tanto, los artistas se documentaban sobre la posición de las tropas, sobre los uniformes utilizados, sobre el escenario en el cual se había desarrollado la contienda, e inclusive existe un parte que Artigas redacta sobre la batalla que es tomado como una de las fuentes fundamentales para entender cómo fue ese episodio bélico. Allí vemos a Artigas montado a caballo, casi confundido con el resto de los personajes representados, pero destacado, ¿verdad?, por su uniforme y por su actitud que pareciera sobresalir un poco por encima del resto de los protagonistas de la escena. Estamos ahora frente a una pintura del siglo XX, hemos abandonado el siglo XIX, pero vemos cómo la iconografía de Artigas sigue cumpliendo un papel importante para los artistas y para la sociedad del periodo. Sobre todo las primeras décadas del siglo XX, acompañadas de la celebración de los centenarios de la independencia, 1811, 1813, 1825, 1830, fueron un estímulo para los artistas para que concretaran obras de inspiración histórica. Y también el Estado, necesitado de imágenes referenciales, va a contratar a varios artistas para realizar obras que versan sobre estos acontecimientos y sobre los personajes que los protagonizaron. Aquí estamos frente a una pintura de Blanes Viale,
un pintor que corresponde a las nuevas tendencias pictóricas del siglo XX, ya unas tendencias más impresionistas, que trabaja mucho más con la mancha, con colores mucho más intensos, que nos representa el campamento de purificación y Artigas dictándole a José Monterroso. También se le conoce a esta pintura como las instrucciones del año 13, pero en realidad lo que representa Blanes Viale es el campamento, el interior de un rancho. Podemos ver el contraste que hay entre la sombra del interior y la luz del exterior, donde vemos una típica escena rural con los caballos, los palenques y el campo. Artigas está dictando a Monterroso y hay un chasque, ¿verdad? Un correo que está esperando la entrega de la documentación para ir a llevarla a destino. Lo interesante es cómo Blanes Viale construye una escena verosímil en la cual suma a otros personajes, ¿verdad? En primer plano, debajo a la derecha de la pintura, podemos ver a un afrodescendiente que está sirviendo el mate. Puede ser un paralelismo con Ancina. Y detrás, dos figuras borrosas que se supone pueden representar a los hermanos Robertson, dos comerciantes que visitaron a Artigas en el campamento de purificación y que dejaron un testimonio respecto de esa visita. Es decir, continuamos siempre frente a esa tendencia de los artistas a documentarse, ¿verdad? O a recrear escenas que sean verosímiles, que sean creíbles en cuanto a los protagonistas y en cuanto al episodio representado. Bueno, mi nombre es Marciano Durán, soy coautor del libro Artigas cara a cara, que el objetivo del libro fue recrear el verdadero rostro de Artigas, o por lo menos llegar a una versión con validez científica del rostro de Artigas. Nuestro proyecto se suma a otro previo que había iniciado un oncólogo uruguayo que se llama Osvaldo Arén. Lo que hace es contactar a un artista forense estadounidense que se llama Stephen Mancusi, un profesional que ha trabajado en el FBI, en la policía de Nueva York durante muchas décadas, con éxito, para intentar obtener un rostro de Artigas con validez científica. Lo que este artista, Stephen Mancusi, este artista forense, le pide a este doctor, a Osvaldo Arén, es que le envíen los retratos al natural que se tenían del prócer, ¿no? De Artigas. En este caso, el único retrato natural que se conoce de Artigas es el que pintó Alfred de Marseille en Paraguay. Esa imagen de Artigas, ese dibujo a carbonilla de Artigas de perfil ya viejo. Finalmente es el único que se le envía a Mancusi, con también una serie de descripciones orales que se conocen de Artigas. La más conocida es la de Damaso Antonio Larrañaga, pero también de otras personas que estuvieron cara a cara con Artigas, y una serie de daguerrotipos o fotografías de descendientes. Con este material lo que hace Mancusi es poner de frente a ese Artigas de Marseille, y utilizando como insumo las distintas descripciones orales, llega a un retrato de Artigas viejo, ¿no? de más de 80 años. Luego lo que hace es una regresión en el tiempo. Los artistas forenses son personas que estudiosos de cómo impacta el paso del tiempo en el rostro de una persona y saben cómo impacta la gravedad o cómo una persona empieza a perder pelo o comienzan las arrugas, y pueden hacer regresiones o progresiones en el tiempo. En el caso de Artigas lo que hizo es una regresión de esta primera imagen a una imagen de Artigas, a un dibujo de Artigas en donde él tenía unos 50 años aproximadamente, a la época de esplendor del prócer. Utilizando un software específico de generación de rostros que utiliza inteligencia artificial, utilizamos como entrada esta imagen que Mancusi hace de Artigas joven. Llegamos al rostro hiperrealista de Artigas que se conoció, que nosotros pusimos en la tapa del libro. Uno de los objetivos que nos planteamos a la hora de hacer el libro fue intentar llegar a una versión, a una estatura humana de Artigas, ¿no? Nosotros tenemos que separar en el medio entre la leyenda negra y el superhéroe de Artigas en la puerta de la Ciudadela, ¿no? Bajarlo a tierra. A veces tenemos incorporada
las frases de Artigas y casi las repetimos de memoria, ¿no? Y perdemos un poquito el sentido. Artigas pasa a estar en todos lados, ¿no? En estatuas, en billetes, en cuadros, y al estar en todos lados empieza a formar parte del paisaje. Y creemos que llevar a Artigas a una estatura humana me parece que es sano, que además es una oportunidad para entender que Artigas era una persona de carne y hueso, que era una persona real, excepcional, brillante, claro, pero una persona, al fin de cuentas, con sus contradicciones, con sus aciertos. Hay un poema de Walt Whitman que dice: me contradigo, sí, contengo multitudes. Y creo que aplica a este Artigas. Me parece que el ejercicio de bajar del pedestal del bronce de Artigas y entenderlo como una persona fue uno de los objetivos que nos planteamos. Y creo que tener una imagen hiperrealista y en el caso del libro profundizar sobre esto me parece que ayuda a este ejercicio y es lo que nosotros nos propusimos. Este lugar es el pasillo de acceso al despacho del jefe del regimiento. Yo quiero que sepan que este museo fue inaugurado el día 22 de septiembre del año 2000. En él nosotros tratamos de resaltar la figura del prócer, del general Artigas, y también parte de la rica historia de este regimiento. Es el regimiento Blandengues de Artigas de Caballería número 1, escolta del señor presidente de la República y decano de nuestras unidades militares. Este lugar nosotros lo denominamos Despacho del General Artigas porque pensamos que durante su periodo debe haber tenido varios lugares similares. Lo que nosotros tratamos de hacer acá es una especie de recreación. Ustedes pueden ver acá adentro, es decir, un sombrero, un poncho. Tenemos en una carpeta el padrón de familias del Éxodo, una fotocopia del padrón de familias del Éxodo. Y después tenemos una réplica de la espada sable de Córdoba de 1815, la que fuera construida en la posta de Carolla para que el gobierno de Buenos Aires le obsequiara al general Artigas. Nosotros estamos en lo que denominamos Sala del Éxodo del Pueblo Oriental. Acá nosotros tratamos, en esta sala, de exhibir algunos de aquellos tantos elementos que llevaban los que seguían Artigas en el Éxodo. Una de las cosas que hay es el denominado rompecoco, pero el rompecoco que tenemos es de madera. El rompecoco era de hierro, tenía una cadena, una cosa redonda con unas puntas, y con eso le pegaban en la cabeza a las personas en el rompecoco. Después hay sábanas, hay ponchos, hay fusiles, hay calderas, hay asadores, yo que sé, hay cantidad de cosas, recados, todo eso que indudablemente fue en el Éxodo. Nosotros estamos acá en el lugar que nosotros denominamos Salón de Honor. Y lo de Salón de Honor se debe a dos cosas. Una, porque está el sable original de 1811. Y otra, porque estuvo desde el 3 de abril de 1972 al 19 de junio de 1977 la urna con los restos de Artigas, que saben todos, está en el mausoleo. Por eso lo denominamos Salón de Honor. Este sable fue aquel que le entrega la Junta de Buenos Aires de la época al general Artigas después de su triunfo en Las Piedras.
La hoja mide 710 milímetros. Es de madera y guarnición de bronce con gorro frigio en el pomo y lleva la inscripción 1811 J.G. Artigas. Me gusta rescatar lo que decía Petit Muñoz de las características personales de Artigas, que por ejemplo serían las siguientes. Inteligencia. Él decía que tiene una inteligencia adaptadora y realista, y pienso que sí, porque lógicamente toma el modelo estadounidense, lo aplica acá. O por ejemplo, en lo agrario, él aplicó cosas que aprendió con Azara. Azara era un sabio que vino acá a marcar las fronteras y él estuvo junto a él y aprendió a medir terrenos con Azara. La sociabilidad, decía Petit Muñoz muy bien, que es una necesidad intrínseca al liderazgo. Claro, la gente cree que un caudillo, que un líder es alguien que viene y se impone. No, si es así, es un déspota y nadie se le acerca, al revés. Tiene que ser un tipo que atraiga, que atraiga porque encarne fundamentalmente lo que el otro quiere ser. La intransigencia. Él viene de una familia aragonesa. Hoy en día la zarzuela no es tan popular, aunque cuando la dan se llena de gente. Y en una zarzuela se dice: somos los aragoneses, gigantes y cabezudos. Y Artigas era un cabezudo, porque ese es el problema que muchos le acusan de eso, dicen que no tenía cintura política. Es siempre un intransigente. Este es un rasgo muy típico de cómo era Artigas. Dice él: es el recurso de las almas grandes. Mi carácter es constante y decidido. O sea que él mismo tiene noción de eso. Para mí, Artigas tiene luces y sombras. La figura histórica de Artigas tiene luces y sombras. La construcción del héroe ha rescatado sobre todo sus luces y ha transformado en luces algunas de sus sombras, lo que tiene las construcciones heroicas. Pero creo que, Artigas es una figura enormemente importante justamente, primero, en lo que tiene que ver como portavoz de una comunidad política que se configura como comunidad política, que son los habitantes de eso que se llama la provincia oriental, que encuentran en Artigas su voz, digamos, y se sienten representadas por ella. Y por otro lado, por lo que significa para toda la región como un proyecto de organización institucional que después, terminó siendo el que la Argentina terminó adoptando, del cual el Uruguay prácticamente quedó excluido, pero que en último término, termina siendo una especie como del aporte original de Artigas a la Revolución de Mayo. Mucho más de lo que cualquier otro caudillo regional puede proclamar y casi prácticamente a la par de lo que en el mismo Buenos Aires. Yo creo que hay muchos Artigas y creo que las reivindicaciones o los usos políticos de Artigas son muy variados. Como historiadora, yo creo que este es uno de los periodos más ricos de la historia de lo que después fue Uruguay. Más ricos por el significado, por el tipo de propuestas que se plantearon y por el peso que tuvo, no solamente en lo que después fue Uruguay, sino en la región. Porque ideas de independencia, ideas de república, ideas de federación, ideas de derechos de los criollos pobres o de los más infelices, son ideas, fuerzas que siguieron con mayor o menor presencia, vigentes en la historia del Uruguay. Yo podría decir perfectamente que Artigas es un necio, es un tosudo, es un hombre con una instrucción intelectual muy básica. Esto lo menciono de una instrucción elemental, porque también va a ser un hombre con muy poca habilidad de negociación política, ¿no? Pero quizás en estos defectos también están sus virtudes, ¿no? En la gran discusión de la época,
mantuvo siempre su dignidad de encontrar en el deseo de la soberanía particular de los pueblos la defensa, fuera cual fuera la condición política y militar, de aquello que se pretendía tener como objetivo final. Entonces, convencido de esto, que no es un descubrimiento intelectual, no es un estudio de biblioteca, ¿no?, sino es una exploración de la realidad, de las necesidades, lo que le parecía que era lo mejor para su gente y para los pueblos sobre los que tuvo capacidad de mando. Bueno, mantuvo siempre, hasta último momento, inclusive hasta cuando está siendo claramente derrotado, ¿tá?, la idea de no negociar, de mantener inclaudicables los principios por los que había dado esos años de su vida, esos 10 años de su vida de revolucionario. En definitiva, ese es un revolucionario entonces. Y siempre va a ser problemático saber cómo evocar a Artigas. Personalmente pienso que lo mejor es evocarlo siempre en complejidad, es revisar todas las versiones anteriores y en no cerrarse a todas las polémicas habidas y por haber. Porque cada época necesita mirar a Artigas de vuelta y, dado que es un pater, en latín, un padre de la nación, padre de la polis, es una figura que nos referencia a todos y que a su vez muchos reverencian. No todos, quizás cada vez menos, pero reverenciar ya es algo que dejamos para pocas cosas, pero sí nos referenciamos con. Entonces, es como una figura especular, es como que nos devuelve un espejo de nosotros mismos. Y cada generación precisa verlo distinto. En algún momento precisamos que fuera el demócrata, en otro momento precisamos que fuera el militar, en otro momento precisamos que fuera el caudillo agrario. Hoy precisamos que sea el hombre de los marginados, los distintos, los que hay que incluir pese a que tienen pieles más oscuras o voces más discordantes. Hoy es más un Artigas de ese tipo que otros para la mayoría, sin embargo siempre será el Artigas de la democracia, aunque no sea en puridad el fundador de la nación, sino una pieza clave en una fundación compleja y a lo largo del tiempo y con múltiples actores. Complejizar para mí suele ser la fórmula más exitosa, la más cercana a la verdad, que nunca es una. Las verdades siempre son múltiples y cada una vendrá a pedir la suya en su época y en su momento.